porque normalmente cuando se graba, pues siempre se sienta uno acá para que se sienta más en Más confianza. personal. Ajá, exacto. Sí, me está viendo en cámara. Sí, ya. Entonces, ¿Cuál era la primera la primera pregunta es, ¿qué países se encuentran en la actualidad promoviendo el desuso de bolsas de plástico? Bueno, esta es una iniciativa, la iniciativa que regula el uso de bolsas de plástico en el mundo empezó en el continente africano. Son varios países de los que tienen una tendencia a prohibir el uso y la distribución de bolsas de plástico. Un ejemplo es Kenia. Ellos tienen un marco regulatorio muy prohibitivo, incluso muy sancionador. Establecen medidas muy restrictivas para quienes usan las bolsas de plástico y no incumplan la ley. En nuestro continente, en la región América Latina y con Centroamérica, también el Caribe, tenemos ya varias iniciativas, son 6, alrededor de 6, están Brasil, Panamá, Colombia, Chile, ¿cuántas voy ahí? Panamá, Brasil, Colombia, Chile, Antigua y Barbuda y unos más, y los otros, y también hay países que están en proceso de regulación, que también están, bueno, Chile también está, Perú, nuestro país, y Costa Rica, ¿no? La tendencia en nuestra región es establecer un mecanismo también de prohibición de uso y distribución de bolsas de plástico, y en algunos lugares, como en Buenos Aires, Argentina, hacen una combinación de dos mecanismos, que es la prohibición y el impuesto, que dicho sea de paso es un impuesto para comprar una bolsa que no es de plástico, sino que es una bolsa de material alternativo. Y la otra pregunta sería, ¿bajo qué marco legal se encuentra? Perdón, pero antes, yo creo que es un punto importante recalcar lo que ya había mencionado antes, que son ya 98 países en total, de todos los continentes, que tienen tanto regulado el uso y distribución de bolsas plásticas como para prohibir estos materiales, y también tienen iniciativas legislativas, ¿no? Es decir, del total, como ves, ya casi la mitad más, sí, casi la mitad ya tienen estas iniciativas, ¿no? La idea es hacer frente a toda la contaminación por plásticos, que más que todo lo podemos ver en nuestros mares y en nuestros océanos. Eso es. Bueno, voy a decir la segunda pregunta, es ¿bajo qué marco legal se encuentra el Perú y qué debería cambiar para reducir el uso de bolsas o plásticos en el país? Cuando hablamos del marco legal en nuestro país, actualmente no tenemos un marco específico que regule el uso de bolsas de plástico, pero lo que sí tenemos es un marco legal que ha venido evolucionando con el pasar de los años en temas de residuos sólidos, en la gestión integral de residuos sólidos. El nuevo marco legal de residuos sólidos establece ya principios muy específicos que podrían contribuir a la regulación de bolsas de plástico, ¿no? Uno de los principios es la responsabilidad extendida al productor, que implica que el productor también tiene que adoptar medidas de coeficiencia para poder evitar la mayor generación de plásticos posible. Es decir, tiene que elaborar sus productos con insumos que permitan su reciclaje o su reuso. También hay una responsabilidad extendida al generador, quienes somos nosotros, que nos establecen la obligación de segregar los residuos sólidos desde la fuente, es decir, en nuestros hogares, ¿no? Y esto favorece nuevamente el reciclaje. En el tema de la economía circular, que también inserta este contenido en el marco legal, promueve básicamente cómo es que las industrias usan estos materiales reciclables o reciclados para fabricar nuevos productos. Pero lo que hace falta es cómo insertar en el marco legal un principio que nos oriente a reducir al máximo nuestra generación de residuos, ¿no? Hay que recordar que nosotros en Perú, si bien es cierto, estamos en un proceso todavía de fortalecimiento en la gestión de residuos, tanto en el marco legal como en la institucionalidad, como en la infraestructura,
digamos, la acción número uno que nosotros debemos tener en cuenta es cómo reducimos la generación de residuos en nuestro día a día, ¿no? En medida que nosotros generamos menor residuo posible, van a ser menor generación de residuos que tienen que ser reciclados y que tienen que ser dispuestos finalmente. Ahora, como ya hemos escuchado en el evento, ¿no es cierto?, hay muchos aspectos que antes de regular el uso y distribución de bolsas de plástico tenemos que atender. Uno de ellos es el marco técnico, porque si te das cuenta, la regulación de bolsas de plástico no solamente tenemos que verlo como de un enfoque legal, ¿no? Porque esto tiene que ver, es un ámbito multidisciplinario. Tenemos que hacer participar a las industrias, tenemos que hacer participar a los técnicos que conocen sobre la composición de las bolsas de plástico, ¿no? Tenemos tres tipos de bolsas de plástico. Tenemos las convencionales, las biodegradables, que pueden ser oxo-biodegradables, y tenemos las compostables. De las tres tipos de bolsas de plástico, la idea es que podamos optar por la que más resulte amigable con el planeta, que evite la generación o acumulación de residuos, ¿no? Y esa sería la opción de compostabilidad. Pero incluso en esa opción tenemos que contar con medidas técnicas específicas y concretas que nos ayuden a llegar a la elaboración mejor dicho de otra manera, que ayuden a las industrias a llegar a la elaboración de esos productos. Ese es un aspecto, el tema técnico. Lo otro es que hacemos frente a un mercado informal. Ya lo decía el representante de la Asociación Nacional de Industrias, aproximadamente no menos del 40% del mercado de plástico con el que nosotros nos encontramos proviene de industrias informales. Y esto es un aspecto que lamentablemente caracteriza a nuestro mercado nacional. Entonces, la idea de regular, si es que tú pretendes regular el uso o la distribución de bolsas de plástico, no va a tomar efecto si es que solamente vas a considerar a las industrias formales, porque estás dejando de lado todo un mercado que no está regulado y que no se está ciñendo a ninguna norma, a ningún marco legal peruano, ni siquiera el tributario, ¿no es cierto? Y el otro, que es muy importante también, es cómo es que tú adaptas la experiencia de los otros marcos internacionales a nuestra realidad. Porque nuestro mercado y nosotros peruanos tenemos características también particulares a diferencia de toda la región, ¿no? Podemos compartir muchas culturas, pero finalmente somos nosotros los ciudadanos, los consumidores de las bolsas de plástico, quienes vamos a tener que acatar la norma en primera instancia. Entonces, ¿eso qué implica? Que cualquier regulación de bolsas de plástico, en principio, tiene que tener de manera específica cuáles son las entidades que van a intervenir en este proceso. Ya le hemos dicho que son las industrias, ¿no?, las entidades técnicas, las autoridades ambientales, tanto fiscalizadoras como reguladoras. Además, todas estas medidas tienen que estar acompañadas de un fuerte componente comunicacional y educativo. De nada sirve que uno pueda estar manejando esta información tan valiosa, que es técnica y que es legal, si es que no se la transmitimos de la manera adecuada a los ciudadanos. ¿Cómo le decimos, cómo compartimos la urgencia de empezar a disminuir la generación de bolsas de plástico en un solo uso en general a la gente, si es que no damos cuenta del impacto que está causando en el medio ambiente? Y eso es importante, cómo concientizamos y sensibilizamos a los ciudadanos a poco disminuir nuestro consumo o uso de bolsas de plástico. Esas serían las tres cosas más importantes. Sí, porque tenemos que aprender también de otros países, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica todavía tiene en el Congreso de la República de Costa Rica, o en el Senado, en su poder legislativo de Costa Rica, todavía están están discutiendo la aprobación de un proyecto de ley que regule el uso de bolsas de plástico, ¿no? Pero el Ministerio del Ambiente ha tomado cartas en el asunto y ha liderado el diseño de una estrategia nacional contra el uso de plásticos de un solo uso, que son no solamente bolsas de plástico, son cañitas, ¿no?, o son vasos descartables o platos descartables. Entonces, lo que ha causado esto es que no solamente el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental nacional, sino también
invite a municipalidades locales y provinciales a unirse a esta estrategia, a establecerse compromisos con tiempo determinado, que es hasta el 2021, para poder disminuir el uso de bolsas de plástico. Y ellos tienen un principal motivo, que es que le dan mucho valor a sus recursos naturales, porque su principal actividad es el turismo. Pero si te das cuenta, nosotros podemos hacer un símil también con nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene una gran actividad turística por nuestros recursos, por nuestros paisajes, y es que también nosotros debemos de empezar a cuidarlos y a no solamente preservar la calidad de nuestros recursos, sino también el paisaje, ¿no? Este es un ejemplo muy importante. Sí. ¿Qué más, chicas? Eso sería todo. ¿Sí? Sí, Ya. está bien.